Continúa el acampe de los indignados en las principales plazas de las ciudades de España. Pero veamos quiénes son y qué reclaman. Quiero que veas lo importante que son las ideas de tu mente, que si es malo el presidente y es peor la oposición. Hace falta nueva gente para cambiar la situación, hay que salir a la calle porque tenemos la razón. El 15 de mayo de 2011, el mundo se enteró de que el creciente descontento social en España se había corporizado en un formato imposible de ignorar por los medios. Con una acampada multitudinaria en la emblemática Puerta del Sol de Madrid y protestas similares en más de 50 ciudades diferentes de España. La manifestación de Puerta del Sol, convocada inicialmente por un conglomerado de cientos de organizaciones sociales y grupos de activismo digital, sin relación con partidos políticos, entre los que se destaca la plataforma Democracia Real Ya, tenía como objetivo original protestar contra las políticas de ajuste del gobierno español frente a una aguda crisis económica y financiera, permaneciendo en la plaza hasta el día de las elecciones municipales y autonómicas previstas para el 22 de mayo. Esa motivación, sin embargo, pronto desbordó plazos y objetivos, tuvo resonancias en todo el país y se transformó en un cuestionamiento a la clase política española en su conjunto, particularmente al bipartidismo encarnado por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Una alternancia en el poder que a los ojos de los manifestantes no se traduce en cambios sustanciales en el rumbo político. Los acampantes resistieron intentos de desalojo policial y amenazas de prohibición por parte de la Junta Electoral Central ante las inminentes elecciones y decidieron continuar con la toma de espacios públicos hasta después de los comicios. En Madrid y las demás ciudades españolas, donde se materializaron las protestas, el núcleo principal de los manifestantes, integrado por jóvenes de clase media, estudiantes y desocupados, se engrosó con el apoyo de familias y jubilados, pero excluyó a organizaciones políticas y sindicales tradicionales. Entre las múltiples propuestas sobre las que las asambleas fueron encontrando consenso, pueden destacarse la eliminación de privilegios de la clase política, tales como sueldos y jubilaciones especiales, medidas contra el desempleo y restablecimiento de los subsidios a los parados, expropiación de viviendas desocupadas y ayudas para alquilar, prohibición de rescates bancarios y nacionalización de entidades en quiebra, impuestos progresivos, adopción de la tasa Tobin a las transacciones financieras internacionales y referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea, entre otras. La determinación y la persistencia de las protestas puso nerviosos a empresarios y banqueros y descolocó a los políticos españoles, tanto oficialistas como opositores, quienes optaron por mostrarse comprensivos con los reclamos mientras apostaban a que el cansancio terminara por disolver esta expresión ciudadana de hartazgo. La prensa española e internacional, con su pasión por las siglas y necesidad de etiquetas fáciles, bautizó a los manifestantes españoles como el Movimiento 15M y también como los Indignados. Esta última denominación alude a Indígnate, un ensayo del diplomático franco-alemán Sten Hessel, ex integrante de la resistencia francesa y redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, traducido a varios idiomas, que apela a los jóvenes llamándolos a resistir desde una posición humanista y pacífica las imposiciones del poder en el mundo contemporáneo. Es difícil saber con precisión si este libro influyó tanto como se sostiene en las protestas españolas. Pero no hay dudas de que el sustrato que las ha dotado de masividad es la proyección de la crisis económica a la clase media, atada a hipotecas que ya no puede pagar tras el estallido de una burbuja inmobiliaria genuinamente española, de la que da cuenta la construcción de 1,5 millones de viviendas, stock que superan 5 veces la demanda real. A esto se suman otros indicadores catastróficos, una tasa de desocupación superior al 20% y una deuda pública de 967.500 millones de euros, nada menos que un 92% del Producto Bruto Interno del país. Las exigencias de la Unión Europea, que han provocado la ira ciudadana, son el recetario ortodoxo clásico: flexibilización laboral, baja de salarios y pensiones, congelamiento de la inversión pública y, por sobre todo, sucesivos rescates bancarios de miles de millones de euros con fondos públicos. Las apresuradas comparaciones con mayo del 68 y el título reflexivo, cuando no ingenuo, de Revolución Española, chocan frontalmente con la heterogeneidad de orígenes, motivaciones e ideas de quienes participan de estas protestas. Como se ha señalado frente a anteriores rebeliones espontáneas, tales como la de los bagnans parisinos, a diferencia de lo que ocurría en los años 60 y 70, quienes protestan no pretenden ya derribar el sistema imperante, sino que adscriben a un programa mucho más módico:
manifestar su hartazgo ante la insensibilidad de una partidocracia al servicio del capital financiero y reclamar al Estado el cumplimiento de sus deberes en la provisión de derechos básicos tales como trabajo, salud, vivienda, educación y cultura. Se ha mencionado también insistentemente a la revuelta árabe como inspiración de quienes salieron a la calle en España. Aunque es posible admitir que el ejemplo de estos pueblos puede demostrar que la acción ciudadana es capaz de producir efectos políticos concretos, los contextos económicos, culturales y políticos no podrían ser más diferentes. En el mundo árabe, los ciudadanos se levantaron contra regímenes autocráticos o dictatoriales que regían sus vidas desde hace décadas, en muchos casos con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones tanto religiosas como políticas, y pagaron un alto precio en vidas. En el caso de España, los que protestan no pretenden en principio cambiar gobiernos, sino ser escuchados por sus gobernantes. Si bien desde la plataforma Democracia Real Ya, principal organizador de las protestas, aclararon que su posición no es apolítica, sino apartidaria. Algunos de los que participan de las acampadas deploran de la política, y no solo de la que se identifica con los partidos, con la pretensión de constituir un movimiento ciudadano blanco y desideologizado que se parece al que se vayan todos de la crisis argentina de 2001. La incidencia de los acampes ciudadanos en las elecciones autonómicas también está en discusión. No es posible atribuirles como efecto el aplastante triunfo del PP, pero sin duda, un reflejo de este movimiento puede verse en el histórico incremento de los votos en blanco, un 2,57% del total, que junto con el 1,67% de los sufragios suma casi 1 millón de españoles. Las protestas españolas son un síntoma de que los ciudadanos, en España y en todas partes, perciben con claridad que el espacio de participación que la democracia formal representativa les concede se reduce al periódico depósito de votos en una urna, lo que legitima el acceso al poder de políticos que luego toman decisiones a espaldas de sus mandantes. Pero también señalan las dificultades de la democracia directa, lenta y laboriosa, que a diferencia de la ilusión de inmediatez y velocidad que ofrecen las redes sociales, tan mencionadas en todas las revueltas recientes, demanda niveles de debate, organización, elaboración de programas y alternativas de representación que deberán, en algún momento, aspirar a obtener poder real para plasmar los cambios decididos colectivamente. Pero ciertamente, la indignación es mucho mejor que el silencio y la resignación. El pueblo está cansado de veros como niños sin dejar de culparos que estos son los buenos, estos son los malos. Convertís debates del Estado en debates de Gran Hermano. Revolución en la calle a paros para que podáis enteraros que esto es una olla a presión y que está a punto de explotar. Muchas expectativas y muchas preguntas sobre cómo evoluciona este movimiento social en Europa que se inicia en España, pero también muchas preguntas sobre cómo va a ser la respuesta del Estado ante esto, ¿no? Porque ayer tuvimos un hecho de violencia en la Plaza Cataluña cuando fuerzas de seguridad intentaron recuperar la plaza, por lo menos dicen, para hacer la limpieza y permitir que hubiera un festejo del Barcelona. Por supuesto, ¿no? festejo. Estaba todo muy sucio. Sí, bueno, después, no sé si quedó limpio, pero por lo menos quedaron 121 heridos y 2 detenidos, ¿no? Como resultado de esta acción, este choque, porque hubo resistencia, obviamente. Algo que no se puede negar es que a los gobiernos en general les gustan más las cosas que festejan que los que protestan, ¿no? Pero bueno, lo que también sucedió con este movimiento, digamos, es que y las elecciones del domingo, sobre todo donde el Partido Socialista Obrero Español perdió por 10 puntos con respecto al Partido Popular, es que provocó una crisis interna muy fuerte dentro del Partido Socialista, ¿no? Hoy hay una reunión justamente del Comité Federal para ver si quién va a ser el sucesor de Rodríguez Zapatero, que ya dijo que él no se presenta en la candidatura del año que viene. Parece interesante cómo todo este proceso, todo este movimiento eclipsó en gran medida a las elecciones, eclipsó, por ejemplo, lo que pasó en el País Vasco. En el País Vasco hubo un tsunami. Esta nueva formación de la izquierda abertzale, la izquierda nacionalista, como la llaman, con Bildu, esta nueva formación que tuvo una extraordinaria elección, una cantidad de electos realmente impresionante. Hay que recordar que quisieron impedirle que se presenten a las elecciones, y lo que marca que en el momento que la izquierda nacionalista se decide por el trabajo político, pacífico, desligado de ETA, tiene un peso muy importante
en la sociedad que todavía no puede decidir si quieren ser independientes o no, porque hay que recordar que Juan José Ibarretxe, cuando estuvo al frente del gobierno español, del gobierno vasco, quiso organizar una consulta y de Madrid no los dejaron. Bueno, ahora esta votación demuestra que todavía eso es un tema pendiente. Y sí. No, te quería acotar algo que lo que decías. ¿Se eclipsó o obliga a otra lectura? Porque de alguna forma también la puso en un primer plano, pero desde otro lado a las elecciones el tema de esta movida del 15 de mayo. Porque justamente, como recordábamos en el informe, se inicia la movida como diciendo nos quedamos acá hasta el día de las elecciones, justamente con una forma de protesta, de rechazo a esta forma de elección entre modelos que no cambiaban demasiado la cosa, que no se diferenciaban entre sí. Llegan, sigue la protesta, va más allá de las elecciones, pero indudablemente tuvo un peso en las elecciones. La derrota del socialismo también en esta elección tuvo que ver también con esta manifestación, con la puesta en escena de la cara más dura de la crisis. Y esto me parece que sigue. Y esto es algo que se arrastra. Se arrastra, pero de alguna forma... La derrota del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, tiene que ver con las políticas que estaba implementando. Está bien, claro. Y la correcto. protesta también. Pero esto no es como hacer explotar ese arrastre que tenía el tema de la crisis. Esto de poner en crisis, como decía recién Telma, al socialismo, digamos, aparecen otros elementos, otros emergentes, como lo que decías vos en el País Vasco, pero... ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa? Nosotros ya estamos hace casi 6 años al aire y siempre dijimos, cada vez que los partidos socialistas o socialdemócratas en Europa o en otras partes del mundo aplican las políticas de la derecha, las políticas neoliberales, los castigan. Claro, esa es la crisis, ¿no? Justamente me parece que los que están pidiendo ahora una renovación dentro del partido es volver a las banderas antiguas. Recordemos que cuando gana Zapatero, gana con una cantidad de propuestas, entre otras, por ejemplo, la de retirar las tropas en Irak, cosa que hizo, pero después envió tropas a Afganistán. Yo creo que de todas las políticas, se dio casi todas hacia el conservadurismo o hacia la derecha, incluso las políticas de género, que fueron fantásticas en el gobierno de Zapatero. En un primer momento. En un primer momento. Ahora los primeros recortes fueron en el ámbito de la igualdad, el tema mujer. Entonces, realmente ya abandonó todas las banderas del socialismo. En un país que tiene una violencia machista terrible, con muchas muertes por año. La prensa española, especialmente el diario del País, lo señala casi a diario la cantidad de muertes que hay, de asesinatos de hombres en contra de sus parejas. Es impresionante. Sí, de todas formas, me da la sensación de que este tipo de movilizaciones lo que puede llegar a hacer es despertar la modorra a ciertos progresismos europeos que parece que se habían echado a hacer la siesta que avanzó hasta las políticas conservadoras sobre los propios gobiernos socialistas. A mí también me parece que lo que pone en cuestionamiento es el sistema de partidos políticos del siglo XX, partidos de masas, donde la política se hacía a través de los partidos. Y creo que en estos últimos años estamos viendo un cuestionamiento muy profundo de eso. Se lo vio en la Argentina con el que se vayan todos, se lo vio en Ecuador con la aparición de Correa, en Venezuela con la aparición de Chávez, en Egipto, con Europa. O sea, la gente ya no confía en los partidos políticos. No, el bipartidismo, sobre todo. El bipartidismo. Es decir, dos partidos que supuestamente representan dos modelos y que finalmente terminan representando y que además uno. cada 4 años votás y después hacen lo que quieren. Cuando hoy hay mecanismos electrónicos, por ejemplo, que permitirían consultas populares mucho más asiduamente de lo que se podía en el pasado. Bueno, no te indignes.